Un patriota y un hombre de gustos exquisitos. Tengo un plan. Steinway e hijos. Es de mis hermanos mayores en los Estados Unidos. Siempre me ha traído buena suerte. He pensado un nuevo producto. Haremos salsa de tomate. Solo soy culpable de dirigir una empresa de éxito. La aviación es el futuro. Emprendedores y millonarios. Henry John Heinz es el niño prodigio del mundo de los vegetales. Rábano picante. Rábano picante. Me llevo un frasco. Sí, señor. Ya de niño era un buen vendedor. Al principio vendía en su barrio. Gracias. Después, al mundo. 40, 50, 60, 70, 80, 100. Puede llevarse este. Henry John Heinz revolucionó los hábitos alimenticios y culinarios del siglo XIX. Las viejas recetas de la familia son la clave de su éxito y han sido protegidas como secretos de Estado incluso hasta hoy. Su ketchup es famoso en todo el mundo. ¿Cómo logró Heinz hacerse tan popular? Me habría gustado mucho conocerle. Es mucho más creativo. Por eso destaca. Una y otra vez tuvo que enfrentarse a los duros golpes del infortunio. Pero siempre logró recuperar el optimismo. ¿Quién fue Henry John Heinz? Henry John Heinz es una de las grandes figuras de la historia estadounidense y mundial. Henry John Heinz, el rey del ketchup. Pensilvania, costa este de los Estados Unidos. Henry John Heinz creció aquí, en el campo, a mediados del siglo XIX. Siendo muy joven tuvo su primera idea empresarial. Rábano picante. Rábano picante. Al igual que otros chicos inmigrantes alemanes de Pittsburgh, hablaba con acento alemán, aunque fue a colegios estadounidenses y se sentía muy americano. Rábano picante. Rábano picante. La familia Heinz vive en un reducto de inmigrantes alemanes. Un tercio de todos los habitantes de esta zona tiene antepasados alemanes. Era típico que las familias alemanas trabajasen como una unidad económica. Los niños trabajaban con los adultos, pero la mayoría no seguían esa profesión a largo plazo. Él era muy creativo y pensó, caray, aquí puedo ganar dinero, puedo ganarme la vida, puedo hacer negocio con esto. La mayoría de los chavales de aquella época simplemente hacían su trabajo, ayudaban a su familia y después se dedicaban a otras cosas. Rábano picante. Henry John Heinz solo tenía 15 años cuando empezó su negocio en el centro de Pittsburgh. Me llevo un frasco. Sí, señor. Empezó envasando rábano picante que su madre cultivaba en su huerto y vendiéndolo por las calles, donde empujaba un carrito, una carretilla exactamente. A la gente le encantaba su producto y él pensó, caray, probemos otras cosas. El amor de Henry por la jardinería queda patente en la primera foto que se conserva de él. Tiene los nudillos hinchados del duro trabajo. Horas antes y después del colegio trabajaba como un esclavo en su huerto. Hola. Hola, mamá. Estaba muy influido por su madre. Ella le entendía muy bien y sabía cómo animarle cuando se deprimía. Y él aprendió a relacionarse con la gente gracias a su madre. A los 20 años, Anna Margareta Heinz emigró desde Hessen, Alemania. Era una mujer muy estricta y muy trabajadora. Su madre era muy religiosa. Se convirtió al luteranismo y envió al joven Henry al seminario luterano cercano, con la idea de que algún día tal vez fuese pastor. Pero él abandona el seminario enseguida. Su mundo es de números y cálculos.
Después iría a la Escuela de Negocios Duff's, aquí en Pittsburgh, que era una de las primeras escuelas de negocios de América. Ahí aprendería a llevar contabilidades y archivos, y creo que eso influiría en su vida posterior. La familia vive en esta casa, que hoy se ha convertido en un museo al aire libre. Tras acabar los estudios, el joven Heinz empieza a trabajar en el negocio de su padre. El padre de Henry Young era fabricante de ladrillos, así que él aprendió el arte de la fabricación de los ladrillos. Ahí fue donde aprendió a medir cosas y a tomar notas detalladas. Le interesaban la química y las fórmulas y llevaba unos archivos meticulosos. Henry Young introduce pequeñas mejoras en la fábrica de ladrillos, pero por encima de todo recupera el dinero de los clientes que no han pagado sus facturas. Dio un paso más con la empresa. Se hizo cargo del negocio. Su padre dependía de él como el contable y se le daba muy bien. Su padre era un artesano, no era un hombre de negocios. 1864. A los 20 años, Henry dirige la empresa solo. Su padre quiere viajar a Alemania. Era algo típico de las familias alemanas. Mantenían el contacto y cuando ganaban dinero suficiente volvían de visita. Él quería hacer su primera visita. Los antepasados de Henry John Heinz eran viticultores y procedían de Karlstadt, en el Palatinado. El padre de Henry ya había visitado su pueblo. A su tataranieto, André Heinz, también le gusta volver de vez en cuando a la tierra natal de sus antepasados. No es sorprendente que las generaciones posteriores, mi generación por ejemplo, tenga curiosidad por saber de dónde venimos. ¿Tenemos familia? Incluso hoy los Heinz siguen explotando el viñedo del siglo XVII. Para mi sorpresa, cuando fui a Karlstadt, conocí a Gunther y a su hermano. Se parecía mucho a Henry John Heinz. Y Anna Margareta y Heinz Habermann, muchísimo. Los viticultores vivían como una unidad económica. Anna Heinz Habermann todavía lo recuerda muy bien. Sí, yo tenía un cubito de unos 3 o 5 litros, no sé, y cortaba las uvas y las metía dentro. Y te sentías muy orgullosa cuando terminabas. Además te pagaban algo de dinero y eso no estaba mal. El padre de Henry John también había trabajado aquí y había transmitido a su hijo buena parte de sus conocimientos sobre las plantas. Una plantación de este tamaño solo puede llevarse adelante con la tecnología actual. Antes era imposible. La poda, que como pueden ver, aquí llega hasta la alambrada, lo es todo. Yo no sé hacer nada más. Y mis antepasados no sabían hacer nada más. Solo hay que saber el tamaño de la vid, la anchura. Hoy tenemos 2 metros o así. Y ellos tenían solo 1,30 m. Esa es la diferencia. Entre los habitantes de Karlstadt sigue siendo un misterio por qué el padre de Henry John se marchó a los Estados Unidos. Christian Freund, apasionado cronista de la familia y pariente lejano, busca respuestas. La familia Heinz está emparentada en segundo o en tercer grado con mis antepasados. Mi abuela, mi abuelo, ambos son de Karlstadt, y al final todo el mundo está emparentado. La familia Heinz aparece en los archivos de Karlstadt ya en el siglo XVII. Desde entonces, todas las generaciones de viticultores de la familia han vivido allí, hasta el padre de Henry John. En el registro parroquial de Karlstadt tenemos bajo el nombre de la familia en la entrada número 6 a Heinz Johann Georg, llamado Heinrich, nacido el 5 de agosto en Karlstadt. Figura su profesión, viticultor. Así que era viticultor como todos sus antepasados. Su altura, que en esa época se incluía a menudo, era de 5 pies, 7 pulgadas y 11 líneas, es decir, un 1,59 actual. Pero debemos recordar que entonces la gente era más bajita que hoy. ¿Por qué se marchó de la idílica Karlstadt? Roland Paul dirige un archivo de inmigración en la región y ha reconstruido el viaje de 4 millones de habitantes del Palatinado a Pensilvania. Es interesante que en muchas cartas se mencionan los precios más de una vez. Los precios y por encima de todo el salario diario que se ganaba como criado o lo que se ganaba con los productos de la granja y demás. Cosas como esas eran muy importantes en las cartas.
En aquella época, varias familias de Karlstad ya vivían en los Estados Unidos y muchas siguieron emigrando a finales del siglo XIX. Lo que atrajo a la mayoría de las familias emigrantes de Karlstad a los Estados Unidos fue simplemente que algún tío ya vivía allí. Pensaban, iré allí y conseguiré yo también algo. Nadie quería ir a un lugar en el que no conocía a nadie. La mayoría de los emigrantes iban a donde ya tenían parientes o conocidos, de modo que era una cadena migratoria normal. Tras 2 años de servicio militar, el padre de Henry John toma el camino de la emigración, a los 21 años. Puede que nos sorprenda, pero la familia de Heinz no era pobre en aquel momento. No podemos afirmar que Johann Heinrich emigrase debido a la falta de dinero, como otros muchos emigrantes. El amor por la aventura y la curiosidad parecen haber impulsado al viticultor al Nuevo Mundo. No tenía ni mujer ni hijos, y es muy posible que tuviese planeado volver a Karlstad. Johann Heinrich Hein fue junto a otras familias del Palatinado a la zona de Pittsburgh, una comunidad de emigrantes del Palatinado. Quería fabricar ladrillos y empezó con un pequeño taller. Al principio solo hablaban en su dialecto nativo. Muy pocos sabían hablar alto alemán. Y eso se ve en las cartas. Escribían las cartas en su lengua materna. No habían ido mucho al colegio, así que simplemente escribían como hablaban. Los emigrantes alemanes no se relacionaban con otras etnias. Se casaban casi siempre con miembros de la comunidad alemana. El padre de Henry John se enamora de Anna Margareta Schmidt, de Hessen. Se casan y tienen 6 hijos. Henry John es el mayor. Son la típica familia alemana y regalan orgullosos a su primogénito un par de metros cuadrados de jardín por su 15º cumpleaños, con el que él rápidamente gana su primer dinero. La fábrica de ladrillos proporciona buenos ingresos a los Heinz. Abandonan su casa modesta y se trasladan a una más grande, hecha con sus propios ladrillos. Henry John se hizo cargo del negocio de su padre e incluso lo amplió. Su primera aventura real en solitario en el negocio fue asociado con un amigo, pero siempre en el mercado del ladrillo. Henry era un hombre meticuloso, muy trabajador, y llevaba anotaciones detalladas. Llevaba diarios y libros de contabilidad. Pero no era solo un matemático, tenía un lado humano. Manejaba tanto el lado derecho como el izquierdo del cerebro, o sea que ideaba las fórmulas de las cosas y llevaba los archivos. Pero también era una persona que se relacionaba con los demás. Pero al adulto Heinz le interesa algo más que la contabilidad y la fábrica de ladrillos. Empieza a buscar más ideas empresariales. Todos los documentos lo dejan bastante claro. Era una persona muy trabajadora y de grandes principios. Tal vez eso sea debido a sus buenas raíces calvinistas alemanas. Pero lo que más le interesa son las recetas de su madre. Él las pule, experimenta con ellas y huele un buen negocio. Después entró en el negocio de los vegetales. Parece ser que ya de pequeño le encantaba y que podía ganar dinero con él. En 1869 fundó Heinz & Nobel Company, junto a L.C. Nobel, un amigo del barrio. Eran proveedores de las tiendas y restaurantes de Pittsburgh. Cada vez más gente se traslada del campo a la ciudad. Aquí falta espacio incluso para cultivar frutas y verduras. Y su negocio, vender rábanos picantes, encurtidos en general y chucrut.
Una de las cosas que aprendió ya desde el principio era que la gente no confiaba demasiado en los productos enlatados ni en frascos de cristal. A veces se enfermaban por comer los productos de otros. Así que Henry descubrió que no podía poner sus etiquetas en los tarros al principio. Ponía las etiquetas de otros, y si nadie enfermaba y a la gente le gustaba, ponía su etiqueta en el siguiente lote. Heinz y Nobel crece. La vieja casa en la que creció John Henry está vacía tras el traslado a la casa de campo. Heinz empieza a utilizarla, primero como lugar de producción. Contrata 2 amas de casa alemanas para limpiar y conservar los vegetales. El uso de métodos tradicionales para conservar y envasar significa que los productos duran más y que es más fácil transportarlos en jarras, tarros y latas. Pittsburgh es la capital del acero de los Estados Unidos. Aquí el mineral de hierro importado del norte se vende como acero en el sur. Los obreros trabajan más de 12 horas al día. El tiempo para cocinar escasea, de modo que compran comida enlatada y platos ya cocinados. Unas 60 empresas de Pittsburgh viven de esta tendencia y ofrecen sus nuevos productos. Cada día nuevas máquinas y nuevos métodos llevan los productos preparados al mercado. Se pasa a los rábanos picantes y a otras conservas. Y empieza a ganar mucho dinero. Dinero con el que se puede vivir y con el que puede casarse y ganarse la vida. Esto era muy importante. Henry John Heinz se ha convertido en un comerciante rico y empieza a involucrarse con la iglesia metodista. Allí conoce a Sarah Sloane Young, hija de una familia escocesa irlandesa. Pero antes de casarse con ella pide la bendición a su madre. ¿Estás aquí? Bienvenida. Sí, vamos. Los negocios van bien y Heinz saca buenos beneficios. Lo reinvierte todo en la expansión de su empresa e incluso pide préstamos para comprar más verduras y procesarlas. Sin embargo, la crisis bancaria de 1875 provoca que todos sus préstamos sean cancelados de un día para otro. Pero Heinz ya ha pedido grandes cantidades de mercancías. Y se expande rápidamente, demasiado rápidamente. Los pepinos iban de los campos de Iowa y Michigan hasta Pittsburgh y se acumulaban porque él no tenía dinero. Los agricultores quieren dinero por sus mercancías, pero los bancos ya no dan créditos. No pudo pagar las facturas y aprendió las duras lecciones de la bancarrota estadounidense en aquella época. El día de Navidad de 1875 es el más negro en la vida de Henry John Heinz. Pasó el día anterior en la cárcel. Está en bancarrota y ni siquiera puede comprar regalos para sus hijos. Recemos. Para la familia esto es una verdadera vergüenza, especialmente para los germanoamericanos. Lo consideran un fracaso horrible. Él personalmente se lo tomó muy mal. Pasó por una fase de auténtica depresión. Durante varios meses estuvo prácticamente sin levantarse de la cama. Pero la madre de Henry le ayuda a volver a levantar su negocio. Fundan una nueva empresa con los últimos ahorros de su madre, de nuevo una empresa alimenticia. Es el nacimiento de la Heinz Food Company, empresa alimenticia Heinz. Pertenece a la madre, a un hermano y a un primo. Henry John tiene un puesto similar al que ostentaba en la antigua empresa. Era el director de la empresa, técnicamente. Su madre tenía la mayoría de las acciones. O sea que en realidad dirigía la empresa, pero legalmente no podía hacerlo. Así que funcionaba como una familia. Tenían las reuniones de la junta directiva en la cocina.
Al principio, Henry John tenía que ir a pie a los campos. Para volver a tener un caballo, compra una ganga. El caballo es ciego. La nueva empresa crece lenta, pero segura. Henry John Heinz trabaja en todas partes, en el campo, en el procesado, en el almacén, en las ventas. La bancarrota le pesa enormemente. Con dificultades va recuperando la confianza. Le debía dinero a mucha gente de Pittsburgh, por las verduras y demás. Prometió que les pagaría a todos, aunque legalmente no tenía por qué hacerlo. Este fue uno de los aspectos clave de su vida. Se pasó 4 o 5 años pagando deudas a los agricultores, granjeros y proveedores. Heinz va probando una y otra vez con nuevos productos. En su época nadie sabe exactamente cómo se conservan los vegetales. Se cree que cuantas más especias se añadan, más durarán. Puede que fuese esta creencia la que impulsó a John Henry a fabricar un condimento con mucho sabor a partir de tomates cocidos. Por supuesto, su madre debe probarlo. ¿Será esta salsa de verdura roja la receta de su vida? ¿Madre? ¡Madre! Toma, prueba esto. ¡Qué bueno! ¿Verdad que sí? ¿Está bueno? El ketchup se inventó probablemente en China hace 1000 años, pero Henry John lo llevó a un nuevo nivel. Hay centenares de tipos de ketchup en el siglo XIX, pero ninguno de ellos se vende especialmente bien. Aparte de Heinz, nadie ve el potencial de esta salsa roja. Se imaginó que la gente querría ver el producto que estaba comprando, así que usó frascos y botellas de cristal transparente para sus productos. Aparte de la industria del acero, Pittsburgh también es un centro de fabricación de vidrio. Heinz decide no usar las botellas oscuras de sus rivales. El color rojo vivo del ketchup queda mejor dentro de un cristal transparente. Esto, sin embargo, supone un inconveniente. Si nos fijamos en una botella de ketchup, a veces se pone un poco oscuro y gomoso, como oxidado en la parte de arriba. Bien, él sabía que a la gente le disgustaría ver eso, así que colocó una etiqueta de papel cerca del cuello de la botella para que el producto tuviese un rojo bonito. La receta del ketchup sigue siendo un secreto profesional celosamente guardado, y es una desconcertante mezcla de sabor, superstición y experiencia. En el siglo XIX a menudo se comía con platos de carne. En invierno el ketchup se usaba para sustituir a las verduras frescas. A los alemanes en particular les gustaba el ketchup, porque tenía un sabor que combinaba el dulce y el amargo, que gustaba en particular a los inmigrantes alemanes. Y no a todos los estadounidenses les gustaba el ketchup en aquel momento. Heinz construye una nueva fábrica que todavía se conserva hoy en día como monumento industrial en Pittsburgh. Aquí se producirán los productos alimenticios de Heinz durante más de 100 años. Todo el barrio huele a vinagre, tanto entonces como ahora, el principal conservante. Heinz coloca su pequeña fábrica en medio de las acerías de Pittsburgh. Pero sus ingresos un día superarán a los de sus vecinos más grandes. Henry John Heinz era un empresario intuitivo. Sabía cómo vender cosas. Y, aunque no inventó el ketchup, lo vendió mejor que nadie en el mundo. Heinz es un buen observador. Reconoce las oportunidades de expansión que ofrece la red de ferrocarriles estadounidense, que permite un transporte de la carga a una escala sin precedentes. Heinz usa las nuevas rutas de transporte de dos maneras. Primera, para entregar una cantidad cada vez mayor de frutas y verduras. Y segunda, él mismo viaja en tren para promocionar y entregar sus productos.
Atraviesa el país incesantemente, presentando sus productos y aceptando pedidos. Él creía que si la gente probaba su producto, lo compraría sin duda alguna. Y tenía un sistema complejo para que sus vendedores llevasen sus productos a las tiendas y fruterías en pequeños paquetitos de muestras. Tenía cucharitas de cartón con las que la gente podía probarlos y después tirarlas. Había diferentes platos y frascos que la gente podía probar en la tienda. Y cuando los probaban, les gustaban y los compraban. En un día, Heinz se las arregla para viajar varias veces desde Nueva York a Pittsburgh y volver. Viajar se convierte en su segunda pasión. Él le llama su universidad de la vida. Observa y toma nota de todo lo que ve en sus viajes. Recetas para crema para abrillantar calzado, tinta, inventos y productos para las cosechas. Son todas ideas que tal vez pueda usar comercialmente. La fábrica de Heinz crece, pero otros también se benefician del aumento de la demanda de comida preparada. La competencia copia sus ideas y métodos. Muchos falsificadores aprovechan la tendencia y se suben al carro. Es un mercado libre sin reglas ni leyes. Heinz tiene que luchar para sobrevivir, y no siempre con los métodos más justos. Quiso eliminar a la competencia, así que compró todas las botellas de cristal de la ciudad. Usó todas las que pudo, y las que no pudo usar, las embarcó en una barcaza y las hundió en el río Allegheny para que nadie pudiese usarlas. Su relación con los empleados de la fábrica Heinz está marcada por un clima completamente diferente. Aquí Heinz se caracteriza por el esmero especial que pone. Esto le distingue de los demás industriales estadounidenses del siglo XIX. La empresa Heinz se convierte en un negocio familiar. Todos los miembros de la familia trabajaban allí. Los 3 hijos de Henry John entran en la empresa como aprendices. Posteriormente asumirán responsabilidades. Primero en ventas y después en la dirección. Muy pronto empezaron a contratar cientos, incluso miles de empleados, hombres y mujeres de todas las edades. Y esa atmósfera familiar creo que se extendió a la familia en sentido amplio que formaban los operarios. Sigo leyendo artículos sobre él, desgraciadamente cada vez más en las necrológicas. Conozco a empleados que trabajaron en la empresa durante 30, 40, 50 años incluso, y a quienes les encantaba, para quienes era una gran familia. Y eso para mí es una lección que da que pensar, que se agradece y que es muy nostálgica. Es probablemente la empresa más rara de los Estados Unidos. Las mujeres reciben diariamente delantales y gorros recién lavados. Puedes ducharte y lavarte en la empresa, e incluso hay una manicura diaria. Las manos que trabajan con la comida deben estar lo más libres de gérmenes posible. A la larga, todo eso ayuda a que el producto dure más. Fomenta la limpieza en sus fábricas. Está orgulloso de la limpieza de sus fábricas. Eso forma parte de su publicidad. Recibe unas 50-60.000 visitas al año en su fábrica. Eso es algo inaudito en la época, pero es que él quería vender lo limpia que estaba la fábrica. ¿Doctor? Buenas tardes, señor Heinz. ¿Cómo va todo? Bien, señor. Bien. Ahora mismo le hago pasar. De acuerdo. Para Heinz, la caridad cristiana y la prudencia económica van de la mano. De la sanidad y demás se hacía cargo la empresa. Era una aproximación muy paternal a la industria, muy inusual. En los Estados Unidos de 1880 y 1890 todo el mundo trabaja 6 días a la semana y más de 10 horas al día, incluso con Heinz. Su empresa no permite los sindicatos. Hay terrazas exteriores para las pausas, separadas para mujeres y hombres. También hay paseos en carro por el parque y eventos culturales. Pero hay que trabajar duro. Henry John Heinz sospecha enseguida que su hermano John no se esfuerza lo suficiente y quiere que abandone la empresa.
El asunto es delicado, dado que John sigue siendo el copropietario y John Henry solo es el director de la empresa. John, evidentemente, no seguía la misma rutina rígida que Henry John. Este siempre miró mal a John. John, obviamente, no seguía la misma rutina rígida que Henry John. John solía llegar tarde a la fábrica de Pittsburgh. No era tan puntual. Henry John era muy puntual en todo lo que hacía, y esto le molestaba. John Hines sale de la empresa y Henry John se queda con su parte. Por fin se convierte en propietario. Es una rivalidad entre hermanos y Henry John gana. Henry John a veces prescindía de miembros de su familia, porque el negocio era lo primero. Su hermano sin duda tiene méritos, pero pese a todo es despedido implacablemente. John hizo cosas muy importantes. Inventó un selector de encurtidos, hizo toda la producción casera de vinagre, los generadores. Así que John hizo sus contribuciones. Era un hombre habilidoso. En 1898, Henry John Hines sale de los Estados Unidos por primera vez. Quiere visitar el pueblo de sus antepasados y su mujer espera recuperarse de sus problemas de pecho en Europa. Pero antes de llegar a Alemania hacen una parada en Londres para visitar Fortnum y Mason, la tienda más antigua y más respetada de la ciudad. Lo cancelaré entonces. De acuerdo. Buenas tardes, señor. Soy Henry John Hines, de la empresa alimenticia Henry John Hines de Pittsburgh, Pensilvania. Gracias. He traído unas muestras. Imagino que habrá oído hablar de nuestra empresa, así que he traído unas muestras. Estoy seguro de que habrá oído hablar de nuestra salsa de rábanos picantes. También he traído un nuevo producto. Hines se cuela en los despachos de Londres sin cita previa para mostrar sus productos. En esta época nadie en Europa compra comida en los Estados Unidos. Es el comienzo de una distribución mundial para los productos Heinz. Heinz creía en la comida pura. Construyó su marca sobre el hecho de que sus productos eran mejores que los de nadie. Siempre dijo, el secreto para el éxito es hacer algo normal extraordinariamente bien. Creo que nos los quedaremos todos. No lo lamentará. Ya puede continuar viaje hacia su tierra. Los habitantes del Palatinado también sienten curiosidad por su visitante. Yo tenía una tía abuela que siempre me había dicho que Heinz estaba en los Estados Unidos y que hacían salsa de tomate. Henry John Heinz es la definición del tío americano rico. Está emparentado prácticamente con todo Karlstad. A partir de ahora vendrá a Alemania cada año. Hace negocios por todo el mundo. En Alemania pasa las vacaciones. El tamaño del pueblo, por ejemplo. Todos sabemos que para los estadounidenses, todo lo que tiene historia, todo lo que está hecho de piedra o es viejo, es mágico. Heinz visita la iglesia en la que bautizaron a su padre. En esta ocasión donó una lámpara y un centro de mesa para acción de gracias a la iglesia de Karlstad, que todavía pertenece a la familia hoy en día. Fue todo un espectáculo cuando donaron la lámpara. Yo recuerdo que de pequeña la subían con una polea. Después renovaron la iglesia. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Desapareció, ya no está. De vuelta en Pittsburgh queda claro que el viaje ha sido contraproducente para Sarah, la esposa de Henry John. Su pecho está peor que nunca. Comienzan semanas de agonía. La muerte se acerca cada vez más. Ambos saben que ya no hay esperanza. Harry.
He hecho mucho. Ambos hemos hecho mucho. El desenlace tardó en llegar. Tras la muerte de su esposa, Henry John Heinz escribió en una carta: Dios ha hablado y nosotros callaremos. Heinz ordena la construcción de la casa de Sarah Heinz en memoria de su esposa, que tenía 51 años. Hoy es un centro juvenil que se utiliza para todo tipo de actividades recreativas y deportivas. Heinz vive según sus principios religiosos y jamás volverá a casarse. Continúa con su ajetreada vida. Todos hemos visto ese 57 de sus productos. Su explicación es que una vez fue de viaje de negocios a Nueva York. Iba en el tren y cuando miró por la ventana vio un anuncio en el que ponía 23 estilos de zapatos. Y pensó, 23 estilos de zapatos. Es impresionante. Me pregunto cuántos productos tengo yo. Así que empezó a contar en su cabeza. 54, 55, 56, 57... 57. Es un número con una imagen interesante. Le gustó mucho la imagen. Cuando volvió a casa descubrió que en realidad tenía muchos más de 57 productos, pero le gustó tanto el número que lo puso en todas las etiquetas, en piedras encaladas en colinas, en vallas, en todas partes. Y llamó a su empresa Heinz 57. 57 es una de las mejores ideas de marketing de todos los tiempos. Promete diversidad, pero sigue siendo manejable. Y ha entrado en el lenguaje coloquial americano. 57 significa una buena mezcla. Desarrolló un estilo propio. Tenía un bigote característico, un bigote blanco. Y llevaba el pelo peinado hacia atrás. Era todo un personaje. Estaba orgulloso de sí mismo. Heinz tiene su propia sala de exposiciones en Atlantic City, a donde todo el mundo puede acudir para admirar gratis los tesoros artísticos que ha coleccionado. Tenemos al Heinz coleccionista de souvenirs. Le encantaba viajar y probablemente así los consiguió. Le va un poco de todo. Seguramente sus dos especialidades eran los bastones y los relojes. Si había algún tema era el de los relojes de pulsera y de pared. Pero la mayoría de sus compañeros capitalistas de la época consideraban que su colección de arte no tenía gusto. Por encima de todo, Heinz es inteligente. En 1905, Heinz vuelve a comprar la famosa casa en la que todo comenzó, que perdió en la bancarrota, y crea una promoción espectacular. Embarca la casa entera de una pieza en una barcaza y la envía a kilómetros río Allegheny abajo hasta las instalaciones de su empresa. Heinz vuelve a estar en boca de todos. En 1893, Heinz acudió a la exposición colombina, la Feria Mundial de Chicago, y le dieron un puesto, un stand para mostrar sus productos en el tercer piso. Bueno, nadie en la Feria Mundial subía 3 tramos de escaleras para ir hasta el tercer piso. Así que a Heinz se le ocurrió una idea en aquel mismo instante. Imprimió unas etiquetas de identificación de equipaje doradas. Tenían una especie de papel de aluminio dorado. E imprimió en la parte posterior: entréguela en el stand de Heinz en el tercer piso y le darán un regalo. Así que la gente que iba paseando veía el brillo del oro por el rabillo del ojo, lo recogía y decía: fíjate.
podemos subir a por el regalo. Así que subieron las escaleras a centenares, a miles. Centenares de miles de personas subieron al tercer piso para buscar el stand de Heinz y vieron la pirámide de ketchup y de encurtidos. Fue el éxito de la feria. Pero eso no es suficiente. Fascinado por la electricidad, coloca el primer anuncio de neón de los Estados Unidos. Siempre está entre los primeros en utilizar todas las innovaciones técnicas. Solo se resiste a usar conservantes químicos. Él intenta evitar que las bacterias entren en el producto. Y consigue un ketchup que dura más que muchos de los ketchups que usaban conservantes químicos en aquella época. El laboratorio de la fábrica Heinz sigue estando curiosamente anticuado. Se prueba, se mide y se pesa, igual que en la cocina de su madre. Henry John Heinz confía en la experiencia de la ama de casa. Su principal rival durante la mayor parte de su vida no fue tanto la competencia como las conservas del ama de casa. Competía contra el grupo de conservantes caseros. La demanda aumenta con la continua industrialización. Otras empresas inundan el mercado con malos productos. Esos productos no son comestibles. Los consumidores se enferman, algunos se quedan ciegos. Las condiciones son catastróficas. Los trabajadores de las fábricas están explotados. Hay muchos accidentes en los mataderos de Chicago. Muere gente. Se mezclan partes de cuerpos con comida enlatada para taparlo todo. Heinz urge a los legisladores para que controlen la producción. Pero una gran parte de la industria de la alimentación estadounidense, como los fabricantes de ketchup, se oponen a esta legislación. Y es Heinz el que la apoya. Imagínense lo rápido que consiguió el apoyo de revistas como Good Housekeeping, Buenas Amas de Casa y otras, y de los consumidores. Tenemos a un industrial conocido que apoya una legislación como esta. Así que era una buena publicidad comercial y de marketing para él. Henry John Heinz comparte la opinión de su iglesia de que se necesita una nueva legislación. Los otros hombres de negocios están en contra, incluso el presidente Roosevelt, que no quiere regular el mercado libre. Heinz se enfrenta a la hostilidad de todos. Los dueños de los salones temen que venzan las iglesias y que se prohíba también el alcohol, y empiezan a boicotear el ketchup de Heinz. Heinz ni siquiera puede entrar en su fábrica sin que le insulten en la calle. Le he dicho que no quiero verle por aquí, así que fuera. No vuelva por aquí con esta porquería. ¿Pero qué está pasando aquí? Se convierte en un líder político del movimiento, lo que también ayuda a su empresa. Es la situación perfecta. El presidente Roosevelt aprueba la Ley de Alimentos en 1906, que protege a los consumidores de los aditivos tóxicos y el fraude. Roosevelt declara: un hombre debería poder beberse un whisky por la noche sin poner en peligro su salud. La ley de alimentos y drogas podría considerarse uno de los acontecimientos principales y de los más importantes en el éxito de la empresa. En los Estados Unidos, como he dicho, la producción de comida, por ejemplo, de rábanos picantes, estaba prácticamente sin regular. La mayoría de la competencia es incapaz de cumplir los nuevos requisitos lo suficientemente rápido, ni de cumplirlos siquiera. Y esa es una ventaja clave para la empresa Heinz, donde siempre se ha puesto el énfasis en la higiene. Heinz es el número 1 absoluto en los Estados Unidos.
La demanda aumenta a medida que los clientes vuelven a confiar en los fabricantes. Cada verano, Henry John Heinz se toma unas vacaciones en Alemania, en un balneario que está muy de moda, Bad Kissingen. Aquí refresca sus conocimientos del idioma alemán. Heinz sigue muy involucrado en la iglesia y se relaciona con metodistas europeos. Pero el verano de 1914 la visita se convertirá en una pesadilla. Es ciudadano americano y de repente no se le permite salir de su habitación del hotel. En Bad Kissingen están siendo reclutados miles de soldados alemanes. La Primera Guerra Mundial ha comenzado y solo tras un gran esfuerzo Heinz consigue abandonar Alemania vía Holanda. Nunca regresará a Alemania. Incluso hace campaña para que los Estados Unidos entren en la guerra contra el Reich alemán. La Primera Guerra Mundial fue un golpe letal para las comunidades alemanas en los Estados Unidos y para los periódicos alemanes. Hay que recordar que alrededor de 1900, poco antes de la Primera Guerra Mundial, había más de 300 periódicos alemanes en los Estados Unidos. Esos fueron los primeros en desaparecer, para no volver jamás. En 1917 se prohibieron las clases de alemán en los colegios, se prohibió el culto religioso en alemán. Aquello fue un desastre porque mucha gente no entendía inglés. La situación fue mejorando gradualmente en los años 20, pero nunca volvió a ser lo que era. El alemán ha dejado de hablarse también en la familia Heinz, que rompe el contacto con Alemania. Henry John Heinz tiene 75 años cuando termina la guerra y no ha pensado todavía en jubilarse. Sigue yendo a la fábrica cada día y los domingos participa en las actividades parroquiales. ¿Qué tal se encuentra hoy, señor Heinz? ¿Cómo me encuentro? Bien. Muy bien, increíble. El magnate encuentra la felicidad fuera de los muros de su fábrica. Tiene 11 nietos con los que viaja por turno. Y posteriormente muchos de ellos trabajarán en su empresa. ...1919... El fundador de la empresa alimenticia Henry John Heinz muere a los 77 años. Sus trabajadores hacen una colecta y erigen una estatua en su honor, que todavía hoy se encuentra en el vestíbulo de la sede de la empresa. En su testamento dejó escrito que se erigiese una iglesia en memoria de su madre. Hoy se alza en el campus universitario de Pittsburgh. Henry John Heinz dijo una vez: "No me he hecho pastor, así que debo intentar encontrar otros medios de hacer el bien a la humanidad". Hoy, Heinz es una de las principales marcas internacionales, con 33.000 empleados en todo el mundo. Cada año factura 6.500 millones de euros. Heinz es líder en muchos campos. Su cuota de mercado del ketchup en los Estados Unidos es del 98%. En Pittsburgh, la empresa está por todas partes. Apoya el deporte y la vida pública. La Fundación Heinz es el patrocinador más importante de la ciudad.
Tradicionalmente hemos concedido becas en 5 áreas diferentes: artes y cultura, salud y servicios humanos, educación, desarrollo económico y medio ambiente. La verdad es que la de desarrollo económico es la más reciente y la de medio ambiente la establecimos en 1993. Más allá de las obras benéficas, André Heinz es un hombre de negocios comprometido. En Estocolmo participa en una firma de inversiones dedicada a proyectos ecológicos, que apoya a empresas jóvenes del norte de Europa. Se me ocurrió que tal vez había llegado el momento de poner dinero en lugar de palabras y hacer algo en persona, en lugar de limitarme a hablar. Escandinavia es un mercado de prueba para André Heinz. Los proyectos de mayor éxito serán introducidos posteriormente en Europa y también en los Estados Unidos. Está mi dinero y el dinero de mi familia, y juntos tomamos ese capital y lo invertimos en proyectos de expansión nórdicos. Al igual que su tatarabuelo, André Heinz recorre el mundo para expandir sus ideas de negocio a otros países europeos. En 2002, André Heinz y sus hermanos retomaron el contacto con la parte alemana de la familia. No había habido más visitas desde la Primera Guerra Mundial. Entonces me visitaron y les ofrecí vino para que lo probasen. Después fuimos a la iglesia y volvimos para otra cata. Vino, sí. Y así fue la cosa. Les gustó mucho. Fue una de las primeras personas que comprendió realmente el mercado global. Fue también alguien que comprendió el fenómeno de las marcas, lo importante que era un nombre y lo importante que era la confianza de un consumidor a la hora de crear un negocio. Y por supuesto la empresa Heinz, como lo fue durante su vida, creo que es una manifestación de su visión del mundo que se explica haciendo el bien con los demás. No hay lugar para ser indolente ni para traicionar a nadie. Y a mí eso me gusta.